Listo, ya está grabado, creo. Les voy a compartir pantalla. Ok, esta página, digo, mientras estaba intentando explicar cómo, pues qué es lo que quería decir las notas estas, encontré esta página. Pueden acceder a ella directamente desde el grupo con esta liga. Y pues aquí explican con un poco más de detalle. Yo lo voy a hacer solamente de manera resumida. Y la cuota que describen para esta función de distribución de probabilidad, con esta densidad de estados, a ver, como que ya iba encaminado a esto. Es solo un problema de notación. Esta es la densidad de estados, esta función, y los posibles valores que puede tener E. Voy a borrar esto de acá. Y puede tener este tipo de distribuciones. Más que esto es gamma. Omega, perdón. Donde omega es igual a la derivada de z con respecto a E. Y entonces lo que nos está diciendo es que para números grandes tenemos que esta distribución que vemos aquí tiende a una distribución muy delgadita y alta. Y a este valor donde se encuentra el máximo le llama Emax. Ahora, para poder contar el número de estados totales hay que calcular el área bajo esta curva. Y una forma de aproximarlo es a partir de un rectángulo con altura, la altura es eta de Emax, perdón, gamma de Emax, y aquí lo voy a llamar delta E. ¿Sí? Entonces, esta delta E surge de esta relación de los grandes números, esta de acá. ¿Sí? Entonces, delta E va a ser igual a una constante por E entre la raíz de N. ¿Sí? Entonces, aquí, esta relación, voy a llamarla delta E. Delta E. Y ya tenemos acotado a los posibles valores de la entropía entre esta cantidad que está definida arriba. Es más, voy a escribir esto de acá. Aquí sería delta E y de omega D. Y entonces, si esto evaluado en este límite va a tener esta altura y este volumen, y vamos a poder tener ahora sí una densidad de estados. ¿Qué más? Voy a moverle aquí delta E. Y después habla de cómo se compara esta cantidad de acá, esta cantidad de acá y esta cantidad de aquí. Si se regresan un poco en las notas, van a ver que esta S escala con el número de partículas. Entonces,
Está. S max es proporcional a el número de partículas, mientras que esto, delta E, escala como el logaritmo natural de n. Entonces, si agarramos y utilizamos cualquier graficador, aquí ya hice la gráfica antes. Sí. La gráfica que ven aquí es el logaritmo natural de x y este es x en escala logarítmica. Es más, vamos a ponerlo aquí adelante. Aquí. Aquí vamos a poner el número de estados y aquí cada uno de estos valores. Aquí sería S max como función de n y aquí sería el logaritmo de K. Boltzmann, el logaritmo de delta E. ¿Sí? Entonces, conforme n tiende a valores grandes, este término es despreciable comparado con Emax. Y ya con esto terminas de acotar el, el valor de la entropía. Entonces, lo que nos va a decir este resultado es que siempre que tengas dos o más sistemas termodinámicos en contacto térmico, en equilibrio, la entropía siempre va a aumentar en esta cantidad. Entonces, la paradoja de Gibbs radica en que si tuviéramos una cámara con gases idénticos y nosotros quitamos esta barrera que nosotros hemos puesto de manera artificial, no podríamos apreciar ningún cambio en las variables globales. Entonces, no tendría sentido que aumente el valor de la entropía. Básicamente eso es lo que nos trata de decir Gibson. Aquí sería ese. Su paradoja. Ok. Y ya, lo siguiente es, ya que hemos hablado un poco de sus propiedades de aditividad, ahora tenemos que hablar de sus propiedades de consistencia termodinámica. Pues, bien, voy a hablar de eso. Sí. Entonces tenemos dos sistemas con sus respectivas entropías, S1 y S2, y las dos están en contacto térmico.
y estos pueden intercambiar para esta aproximación un poco, pueden intercambiar energía. Aquí es, pues, sí. Entonces, el cambio de entropía va a ser la suma de la entropía el cambio de entropía en el sistema 1 más el cambio de entropía en el sistema 2. Entonces, E1, E2, tiene que haber algún flujo de energía. Entonces, este cambio de energía va a ser en signo contrario, dependiendo si estamos en 1 o en 2. Ok, ¿y esto para qué lo ocupa? Ok. En negro. Ajá. Entonces, si esta relación es cierta, tenemos que la parcial de S1 con respecto a E1 menos la parcial de S2 con respecto a E2 es igual a 0. Entonces, esto quiere decir que estas dos cantidades son idénticas. Entonces, ok, esta cantidad va a ser estacionaria en equilibrio. Es decir, lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía de este tipo de sistemas debe de tender a un valor máximo. No sé, voy a representarlo de esta manera y aquí. Entonces, pueden imaginar algún tipo de distribución de probabilidad, pero para tiempos largos, entonces la entropía total del sistema va a tener que estar en uno de sus puntos máximos. Entonces, si esta cantidad es constante, la condición de equilibrio 812, esta de acá, implica que existe una cantidad T determinada como temperatura. Ok, la posibilidad de definir una temperatura es una consecuencia directa de la conservación total de energía. Pueden interrumpirme en cualquier momento. Ah, esa está padre. Ok, para la segunda ley de la termodinámica, ok, si un sistema aislado va de un proceso entre dos estados en equilibrio, la entropía del estado final no puede ser menor que la del estado inicial. Entonces, este es el problema de expansión libre. Este es sumamente común en problemas de termodinámica clásica, en donde tenemos, donde tenemos
una cámara dividida en dos por algún tipo de pared móvil, en donde primero está llena, esta zona está llena de algún tipo de gas y aquí está vacío. Y en el momento en el que nosotros retiramos esta pared, entonces el gas tiende a llenar todo el espacio accesible. Entonces, no sé si recuerdan en el Colín todo el choro que se avienta para poder este, resolver este problema, pero aquí lo vamos a resolver de manera más sencilla. Entonces, este proceso es adiabático. Entonces, la energía del sistema en el estado inicial y en el estado final van a ser idénticos. El número de partículas también va a permanecer idéntico. Entonces, el único cambio que va a haber es el cambio en el volumen. Entonces, queremos ver si esta definición de entropía es consistente con con el fenómeno que está aquí. Y pues en realidad sí, se ve, ahorita les explico bien. Tiene que ver con el volumen accesible de nuestro sistema. Si el volumen, primero, esta cantidad permanece constante, entonces solamente nos vamos a centrar en gamma. Entonces, permítanme UN, N, y supongamos que este es el estado inicial. Vamos a llamarle S1. No, lo llamamos volumen 1. Entonces, para las componentes de momento van a ser prácticamente las mismas, pero el espacio accesible de las partículas va a estar definido por esta cantidad y la cantidad de energía. Entonces, aquí está gamma 1. Voy a llamarle gamma 1. A la hora de que tenemos un volumen accesible más grande, entonces voy a ponerlo en otro color. La cantidad de configuraciones accesibles al sistema aumenta de la misma manera que el volumen accesible. Este va a estar relacionado con las coordenadas QN. Entonces, si tienes un mayor volumen en este espacio, entonces tienes acceso a un mayor número de microestados. Entonces, la configuración final tiene una mayor entropía
que la configuración inicial. Entropy rises with the constraints. Ok. Ok, entonces, mucha de nuestra discusión radica en torno a esta construcción que se hace desde el inicio del texto, en donde qué tan grueso puede ser este cascarón que determina el volumen accesible de las partículas. Disculpen, voy a hacer consistente este dibujo con el de arriba. Este es gamma 1. Y en todo caso, algo así. Tendría que ser gamma 2. Digo, solo estoy engrosando este volumen en una de las direcciones, no en todo, porque no tendría por qué ser uniforme. Y este sería gamma 2. Entonces, nos estamos preguntando ahora, bueno, lo que se pregunta el autor de estas notas es qué tan grueso tiene que ser este cascarón que delimita el volumen de dentro de este espacio dentro de este espacio de fase. Entonces, por abajo. Para esto parten discutiendo de que se necesita algún tipo de referencia respecto del cual comparar. Ok, sí. Entonces, la entropía pues, va a depender, bueno, de acuerdo a la definición que hemos estado utilizando, va a depender de qué tan grueso es lo voy a llamar delta E, este grosor del espacio, dentro del espacio fase. Entonces, permítanme ver hasta dónde copio. Bueno, entonces van a partir desde una cierta energía de referencia a partir de la cual se va a poder comparar. Y otra vez para números grandes, vamos a poder aproximar, más que para números grandes, vamos a poder aproximar este volumen como esta densidad de estados por el grosor en E, donde pues, gamma E es la variación del volumen con respecto a E. Si les sirve, voy a volver a dibujar Q y P. Entonces, el volumen era este de acá. Este es gamma. Listo.
La densidad de estados es omega. Ok, entonces parten de algún tipo de energía de referencia que para el resto de la discusión va a permanecer como una constante. Y, um, for instance, ok. Entonces, por ejemplo, esta escala térmica puede ser justamente esta escala de energía puede ser justamente la escala térmica. K. Boltzmann, la temperatura. Entonces, ujú. Ok, entonces aquí. Entonces, lo único que van a hacer es que esta gama la van a sustituir por esto que está aquí. Bueno, aquí está una otra E, otra E. Agregaron esta energía de referencia y ahora la van a separar en dos. Una que es, uno va a ser esta cantidad y otro va a ser esta otra cantidad. Entonces, de acuerdo a la definición de entropía, es decir, esto escala con n porque esto va a estar relacionado con S igual a K Boltzmann, el logaritmo natural de esto del denominador es básicamente esto. Voy a llamarle gamma E0 por ponerle un nombre. Y este de acá. Entonces, como se vio en las secciones anteriores, esta cantidad escala como n. Y ahora nos queda preguntarnos cómo escala esta cantidad. Entonces, the insight resulting from the representation is the estimated value. Ah, ok, sí. Si esta cantidad de aquí es una constante, entonces cuando pensemos en números grandes, vamos a tener una entropía, esa, con respecto a n. Esta cantidad pues se va a quedar constante. Vamos a llamarle aquí el logaritmo natural. Una k debe de estar por acá. Delta sobre delta 0, mientras que la entropía pues va a seguir creciendo con n. ¿Sí? Entonces, para números muy, muy grandes, esta cantidad termina siendo despreciable. Y pues cuando veamos la parte cuántica, pues también vamos a tener su equivalencia. Y ya, ¿qué debemos usar? Si una cáscara o una esfera, pues no hay enorme diferencia en realidad. Y esto se ve aquí. Si, si nosotros queremos calcular este volumen en este hiperespacio de 6 n dimensiones, suponiendo, por ejemplo, que es una esfera, entonces el volumen accesible va a estar escalando como 3R a la 3n, donde R es un radio definido en algún radio definido para esta hiperesfera. Entonces, este logaritmo natural pues, va a ser de esta forma, mientras que una cáscara
va a ser únicamente una dimensión mayor. Entonces, si se dan cuenta, para el límite, cuando n tiende a números muy grandes, entonces la cantidad es prácticamente la misma que la de acá. Entonces, estrictamente hablando, no hay diferencias entre trabajar o con un cascarón o con un esfero. Pero, me imagino, no he visto más a fondo a qué quieren llegar con esto, pero tendrá ventajas utilizar o una de estas o una de estas. La ventaja que yo veo aquí es la capacidad de poder definir densidades de estados, pero algún otro tipo de valor se va a poder atribuir a esta de acá. Ok. 10:40. ¿Cómo van? ¿Quieren descansar ahorita? ¿Están bien? Aguanten el siguiente tema. ¿Siguen ahí? Tengo una duda en la última parte. A ver. Bueno, no sé si pueda bajarle ahí en lo del logaritmo natural al final. Ah, bueno, sí. Aquí. Ajá. Se supone que el n-1 es despreciable, ¿no? Porque consideramos bueno, el 3n-1 es ese 3n, porque estamos hablando de n muy grande. Más o menos. Ya, si quieres, ahorita lo pongo en el blog, aquí en las notas. Sí. Ajá. Ahora sí, es que aquí puedo rayar y en el otro no. Bien, pues mira, lo vamos a poder separar en 3n, el logaritmo natural de r, menos el logaritmo natural de r, más el logaritmo natural de delta. ¿Sí? Y esta cantidad de aquí es una constante. Entonces, para n's muy grandes, esta cantidad pues crece demasiado comparada con este. Entonces, esta se vuelve despreciable. Pasó exactamente lo mismo que aquí. ¿Mejor? ¿Sí o no? ¿Resolví tu duda o la emblemas? No, sí, ya haciendo la analogía con la parte de arriba, sí. Ujú. Sí me quedaría más claro ahí. Ya, sí, es otra vez básicamente la forma en la que vas a medir el número de microestados accesibles. Recuerden que pues la intención de poder trabajar en el espacio-fase es que se van a poder censar, contar, medir una colección de microestados. Recuerden que en esta configuración, perdón, en esta representación, cada uno de estos puntos va a representar una configuración particular de nuestro sistema físico. Aquí las partículas están por un cierto momento y una cierta configuración dada. En este otro punto, todas las partículas se encuentran en una situación diferente. Entonces, el determinar volúmenes es equivalente a determinar las posibles configuraciones accesibles. Y entonces ya estamos haciendo una vez más estadística en nuestros sistemas.
Sí. Ok, vamos a descansar unos 10 minutos y seguimos con esto de acá. Ahora sí vamos a calcular algunas cositas, creo. Sí, al menos ya lo vamos a poder asociar con algo de termodinámica. Ujú. Ahora sí. Todo esto es un preámbulo para empezar a hablar del gas ideal. Listo. Los veo en 10 minutos.
Hola. Ok, déjenme comparto pantalla. Acá está. Bien, una vez que ya se tiene una noción, más que una noción, ya se ha explorado estas propiedades. ¿Qué es esto? Ah, yo lo taché. A ver. Aquí está. De manera tortuosa, pero vimos un poco las propiedades de aditividad del sistema. Eh, Vimos que la definición de aquí arriba, más arriba, esta, de entropía es consistente con la definición de temperatura, es consistente con la segunda ley de la termodinámica. Lo exploramos únicamente a partir del problema de expansión libre, pero si tiene más curiosidad, pues igual y después lo podemos discutir con más calma. Y esta, ok, aquí fue la expansión libre. Consistencia con la segunda ley de la termodinámica. Pues sí lo vimos, pero en medio de toda esta discusión, no estoy seguro de dónde con precisión nos detuvimos a hacer esto. Entonces, ya que exploramos algunas de las propiedades de aquella definición de Boltzmann de la entropía, entonces ahora sí vamos a ver cuál va a ser la forma de proceder para hacer cálculos de algunas propiedades físicas. Entonces, si se dan cuenta, este planteamiento de, a ver, una pequeña aclaración. Lo que les estoy presentando es la formulación tradicional de la mecánica estadística. Sin embargo, no tiene por qué estar anclado a la formulación hamiltoniana. Utilizamos la formulación hamiltoniana porque es bastante útil para resolver un montón de problemas en termodinámica clásica. Sin embargo, cuando estamos tratando con sistemas abiertos, con sistemas fuera del equilibrio, la formulación hamiltoniana tiene un montón de problemas. Hay en particular una formulación que se llama la de acoplamiento de modos, que parte de este tipo de nociones, utiliza algo que le llaman los operadores de Morris-Swansea, y con eso logra describir un montón de cosas. Entonces, pero hay otras alternativas. Dicho esto, para poder empezar a hablar acerca de ciertas propiedades termodinámicas de nuestro sistema, lo primero que tenemos que hacer es definir el hamiltoniano de nuestro sistema. Pues va a ser función de tanto de las configuraciones como de los momentos y de alguna colección de parámetros. Por ejemplo, aquí mencionan el volumen del gas, porque después lo quieren asociar con el volumen del sistema, porque lo quieren asociar con un sistema gaseoso.
Pero también puede ser, por ejemplo, la presencia de algún campo magnético, carga, la cantidad de carga eléctrica del sistema, en fin, otro montón de propiedades macroscópicas que van a cambiar la forma funcional del Hamiltoniano, del sistema. Es más, si son partículas con algún tipo de simetría, pues entonces también tendríamos que añadir al momento angular. Déjenme cerrar esto. Una vez que tenemos definido a nuestro Hamiltoniano, entonces el siguiente paso es que vamos a poder ser capaces, en principio, de calcular el número de microestados accesibles. Es decir, la H nos da información acerca de cómo se distribuye la energía del sistema. Y entonces vamos a poder determinar esta densidad de estados. Entonces, una vez que determinamos esta cantidad, ahora sí vamos a poder calcular la entropía correspondiente, que, bueno, aquí, pues como hemos visto, esto ya sea que utilicemos el volumen de la esfera o el grosor de la esfera, pues es indistinto. Y después llega, una vez que tienes esta relación, ahora sí podemos empezar a calcular propiedades termodinámicas. Es más, esto se les va a quedar de tarea. Ahorita lo pongo en el tarea. Determinar estas relaciones a partir de la termodinámica clásica. Listo. Se les queda de tarea deducir estas ecuaciones, es un par de derivadas nada más. Claro, van a tener que partir de una definición que incluya también el potencial químico, una definición para su energía interna. Y van a hacer la aproximación de que E es igual a la energía interna. ¿Sí? Esta va a ser la aproximación que van a utilizar y para poder llegar hasta acá. Sí, entonces, una vez que tienen estas partes, estas relaciones termodinámicas, entonces ustedes ya pueden calcular energía interna y otro montón de potenciales. Sí, entonces, una vez que calculan pues ya pueden relacionar a la energía interna con cada uno de estos potenciales, con la energía libre, con la entalpía, con la energía de Gibbs.
Y a partir de las relaciones de Maxwell también poder deducir otro montón de propiedades. Es más, también tarea de deducir las relaciones de Maxwell. Entonces, no solamente es posible determinar la termodinámica del sistema, sino que también es posible la configuración de la probabilidad de que el sistema se encuentre en una configuración dada. Permítanme imprimir pantalla. No sé. Sí, la probabilidad de que la iésima partícula tenga un cierto momento P es esto de acá. Y lo calculamos de esta manera. Entonces, en teoría de líquidos, por ejemplo, podemos extender esta definición y poner la densidad de que un cierto número de partículas estén en una cierta configuración. Y será la suma de 1 hasta n de delta. Voy a hacerlo más por acá. Entonces, de Q n, va a ser igual a el promedio en el ensamble de la suma en I igual desde 1 hasta n de delta Q menos QI. Y entonces, solamente del estudio de esta cantidad, pues podemos empezar a decir un montón de propiedades, como, por ejemplo, cómo es que están distribuidas las partículas. Con respecto a una cierta partícula de referencia. Si aquí tenemos una partícula, ¿cuál es la densidad relativa de partículas respecto a su posición? Ok. A ver. En este momento estoy ayudando a organizar una escuela de déjenme, les pongo aquí aquí está, la limpié. Entonces, se ha estado organizando cada año, regularmente pues se traen alumnos aquí a San Luis Potosí, pero por esta situación de la contingencia pues no va a ser posible, entonces se va a realizar todo esto de manera virtual. Aún es pronto, pero digo, apenas estamos organizando la escuela, pero tengo esperado que sea para finales de octubre.
e inicios de noviembre. Y en esta vamos a ver primero la formulación de aquí del doctor Magdaleno Medina, de la termodinámica estadística, su extensión a sistemas de no equilibrio. Y ustedes van a estar participando a lo largo de toda esa semana. Aún no sabemos si van a ser 3 o 4 días, pero los días sí, los días de la escuela, nosotros no vamos a tener clases, vamos a tomar el curso. Ok. Se cierra el comercial. Aquí está. Ok, una vez que, bueno, esta es más o menos la línea de acción, pero va a hacer falta algunas especificaciones. A ver, déjenme ver qué es lo que quieren con esto. Vamos a calcular el volumen de una hiperesfera. Ajá. Y este tendría que ser el ángulo sólido. Ujú. Para una hiperesfera de dimensión n y radio p. Radio r, ajá. Esfera con radio unitario, entonces el jacobiano es esta cosa. Ah, ok. Ya, no hace falta incluirlo en las notas, es un conjunto de pues, herramientas matemáticas que van a utilizar después. Se define este volumen. Están interesados en calcular el jacobiano para un conjunto de integrales que después van a ser necesarias. Entonces, aquí es radio R. Entonces, el del integrando, ustedes en un integrando que están viendo aquí abajo van a tener un cierto elemento diferencial definido por cada una de las integrales individuales de cada una de las coordenadas, perdón, las coordenadas de cada partícula. Y entonces, estos van a estar asociados con el espacio accesible y lo llaman R. Ajá. Y entonces empiezan a hablar de integrales gaussianas, en donde para que la integral gaussiana es esta, ¿sí? Entonces, si queremos practicar una integral gaussiana en más dimensiones, entonces vamos a poder separar esta integral en varios de estas integrales individuales y tendríamos que obtener algo de esta naturaleza. Entonces, ok. Van a reescribir todo esto como esto de acá. Este elemento diferencial, bueno, todo esto hasta acá, es justamente esto que vemos aquí. Y esta R mayúscula la definen como esto de acá. Sacan estas constantes, les queda esta definición de la función gamma, haciendo un cambio de variables, que es esta de acá, esta de acá. ¿Quieren que desarrolle estos cálculos o ustedes lo pueden manejar? ¿Nadie?
¿Los cálculos para llegar a qué resultado, perdón? No, esto que están describiendo acá, ¿necesitan que los desmenuce más o están claros aquí en las notas? Ah, ya. No, creo que sí, más o menos queda claro. Sí, bastan, pues te indican hasta el cambio de variable que utilizan. Ok. Entonces, logran escribir esto de acá para poder relacionarlo con la función gamma. Y una vez relacionado con la función gamma, entonces, ok, ven que n medios acá, es pues es reescribir esto de acá, esto como esto de acá. Ajá, y despejan esta cantidad de acá, ok. Ya. Y esto de acá, de n medios, va a estar relacionado con este. Cama de n. A ver. Solo quiero corroborar el resultado de gamma de n medios. Pues, ¿con qué hablé? Gamma de n entero. N medios factorial 2n. Ok, no me dice nada esto. Ok, todo esto es para determinar esta cantidad. Para n igual a 1, esto tendría que ser el ángulo sólido. Ya veo la intención de todo este cálculo. Es poder determinar esto de acá. Es el ángulo sólido, pero para una hiperesfera de n dimensiones. En principio, si n es igual a 1, deberíamos de encontrar 4pi. Vale. Ok, tendríamos que ver cuál es la... A ver, disculpen, solo es curiosidad. Gamma de medio es igual a raíz de pi, ok. Es esto lo voy a borrar, entonces tampoco se preocupen mucho. 1 es igual a medios entre... Entonces, para n igual a 1 tenemos pi a la un medio entre un medio por gana de un medio que quedó que la raíz de pi. Pues entonces nos queda que esto es igual a 2. ¿Cuál es 3 medios?
Ujú. Sí, no veo ahorita cómo es que se relaciona con el ángulo sólido. Bueno, ya se verá. Ok. Y entonces vamos a empezar con el gas ideal. Sí, yo creo que aquí lo vamos a dejar porque, pues sí, para poder llegar con un poco más para poder entrar un poco más a detalle con todo esto, pues, ok. Sí, a la siguiente clase seguimos. ¿Dudas, comentarios respecto a lo que acabamos de ver? ¿Observaciones? Sí, a mí no, a mí se me fue la onda por qué se evaluaba este omega en uno. Ah, ok, ¿Y así? sí. A ver. Mira, aquí está definido omega en n. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Esta nota que están viendo aquí lo voy a subir ahorita a la plataforma. Entonces, lo que están haciendo es en este volumen, n, se está calculando el volumen de una hiperesfera, ¿sí? En donde la distancia de aquí hasta acá es r igual a esto de acá. La suma con i igual desde 1 hasta n de xi cuadrado. ¿Sí? En este espacio, esta hiperesfera está definida de esta manera. Entonces, dicen, bueno, esta hiperesfera va a ser, puedo usar su misma notación, omega n, representando una esfera de volumen de dimensión n. N, pues va a ser igual a esta relación de aquí, una R elevada a la n potencia, minúscula, por esto de acá, omega n de 1, ¿sí? Entonces, están tratando de ver cuál es este valor. Sabemos nosotros que para n igual a 1, en principio el volumen omega 1 tendría que ser algo así como 4 pi tercios de r al cubo, en principio. N igual a 3. Ajá. Entonces, este es el volumen que se está tratando de calcular. Entonces, hacen todo este desarrollo para ver cómo es que tendrían que, cómo van a poder relacionar estas integrales que ellos ya conocen con esta definición que están dando. Entonces, luego de hacer toda esta manipulación, están tratando de buscar el valor de gamma n, de omega n, este volumen unitario. Entonces, llegan a, luego de hacer toda esta manipulación, pues llegan a esta relación.
Y ya una vez que llegan a esto, omega N1 de esto. Y n medios entre n medios suma de n medios. Entonces, pueden ver en qué límite estaremos recuperando el... ¿Cómo se llama? El caso de una dimensión. Bueno, ya sería cosa de checar que esto sea consistente con la noción de volumen que nosotros tenemos. Bueno, pues creo que en una dimensión sería n igual a 1. En principio, Pues pero nos entonces queda... sí sería nada más la R, ¿no? Porque sería gamma de un medio es pi al un medio, se elimina con el de arriba y nos queda... no es cierto, queda 2. Sí, queda un 2. Quedan 2. Y a un medio. Sí. Entonces, en principio, este se va con este y nos queda aquí igual a un 2. Que ahora, si queremos forzar esto a que sea ¿cómo se le llama? El ángulo sólido. Entonces solamente falta aquí multiplicar 2 por 2pi. Entonces, es posible que en la definición que están dando acá les esté faltando un 2pi. Que como pues han visto, pues se les suele escapar algunas cositas a las notas de acá. Entonces, este resultado se me hace válido si es que aquí nos falta un 4pi. Perdón, un 2pi. Es lo que se me ocurre ahorita. Pero igual, esta es la idea, es el intento que hace este autor por llegar a pues algún valor para esta función. Solo déjeme ver si después utiliza esto. Sí, miren. Acá, más adelante lo termino utilizando. Sí, déjenme revisar bien cómo es que llegan a esta cantidad, ver si faltó algo y lo veríamos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo, profe? Bien, si ya no hay más preguntas, pues nos veríamos en la siguiente sesión. Gracias. Hasta Sí. luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias.